Hola a quienes nos escuchan. Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Un análisis donde vamos a desgranar temas que nos afectan a todos. Y bueno, antes de arrancar con el debate, tengo que leer algo literalmente, un mensaje importante para arrancar. Construir una opinión propia requiere de bases sólidas. En este nuevo episodio transformamos la complejidad de los datos de fuentes gubernamentales y organizaciones internacionales en un análisis accesible y profundo. No te pierdas esta entrega donde la transparencia institucional es la protagonista. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Y madre mía, vaya si la transparencia es la protagonista hoy, porque el material que traemos es denso, pero súper revelador. Hoy vamos a analizar el informe Horizontes 2026, Retos y Oportunidades. Eso es. Es un documento, digamos, una investigación muy detallada que ha elaborado la consultora Edge Advisors junto con la firma de investigación 40dB. Y a ver, antes de meternos en harina, creo que es súper útil aclarar un par de acrónimos de siglas que van a salir bastante durante la charla. Sí, mejor dejarlas claras desde ya. Exacto. Por un lado, vamos a hablar bastante de la IA, que, bueno, significa inteligencia artificial, y por otro lado también mencionaremos al colectivo LGTBI. Esto engloba a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Es, o sea, un vocabulario básico que necesitamos para entender bien los ejes de fractura social que plantea el texto. Totalmente. Es fundamental tener los conceptos claros. Y oye, hago yo también un apunte rápido, un apunte metodológico para nuestra audiencia. El documento original está literalmente lleno de porcentajes con decimales. Hay una avalancha de datos. Sí, marea un poco leerlo, la verdad. Ya, es que es tela. Así que para facilitar la comprensión y que las cifras de verdad se nos queden en la cabeza, hemos decidido redondear todos, absolutamente todos los números con decimales al número entero más cercano. Me parece un acierto. Sí, hace todo mucho más ágil. Claro, es que la misión de hoy es entender algo enorme. Queremos comprender cómo toda esta tensión global, todo este ruido geopolítico está asfixiando económicamente a las familias. Y sobre todo, por qué parece que las instituciones están, digamos, perdiendo la batalla frente a esta desorientación y este malestar social que se respira en la calle. Y para entender ese malestar, el informe hace algo muy inteligente. Nos obliga a mirar primero el estado de ánimo de la gente. Y el diagnóstico es, bueno, fíjate, es un cambio histórico. A ver, ¿a qué te refieres con histórico? Pues que, normalmente, en épocas de crisis económica o de guerras, la emoción dominante siempre ha sido el miedo, ¿no? El miedo puro y duro que te paraliza o te hace huir. Claro, el instinto de supervivencia de toda la vida. Exacto. Pero los datos de este estudio dicen que ya no. La emoción dominante ahora mismo no es el miedo. Es algo mucho más difuso, es la incertidumbre. El informe usa un término que me parece brillante. Lo llaman desorientación activa. Desorientación activa. Suena agotador, la verdad. Lo es. Fíjate en el panorama, un 82% de la gente percibe el mundo actual como inestable. Y un 73% lo ve mucho más inseguro que hace 10 años. ¿82%? Madre mía. Pero, a ver, un momento. Yo leo estos porcentajes y, claro, cualquiera podría pensar que esto es por culpa de Internet. No. O sea, siempre ha habido guerras, siempre ha habido crisis. ¿No será que simplemente consumimos demasiadas noticias negativas en redes sociales y eso nos infla la percepción de que todo va mal? A ver, es una hipótesis súper lógica. De hecho, los investigadores se lo plantean. Pero los datos muestran que no es solo pesimismo mediático. La gran diferencia ahora, respecto a otras décadas, es la simultaneidad. ¿Que pasa todo a la vez? Eso es. En sociología a veces lo llaman policrisis. No es que tengas una guerra por un lado y en otra década una crisis de inflación y luego un problema ecológico. Es que todo te golpea a la vez y afecta tu día a día. Mira los grandes miedos que detalla el informe. A ver, cuéntame. Un 56% vive abrumado por los conflictos bélicos. Un 50%, la mitad de la población, está angustiada a diario por la crisis de inflación. Y a eso súmale un 41% que siente muy de cerca la amenaza del cambio climático. Es que el cerebro humano no está preparado para procesar tantas amenazas existenciales al mismo tiempo. Ya, claro, el desgaste tiene que ser brutal. A ver, imagínate la situación. Ok, vamos a desempacar esto. Imagina que somos la tripulación de un barco, ¿vale? Vale, me gusta. Un barco que está en plena tormenta, olas gigantes, viento, y toda la tripulación está encubierta.
No están dormidos, están con los ojos abiertos como platos, aterrorizados, mirando la brújula. Pero es que la aguja de la brújula gira sin control porque los instrumentos se han roto. Las herramientas de navegación ya no sirven. Qué buena imagen. Es esta falta de, digamos, mapas y marcos de referencia lo que paraliza tanto a la sociedad. Lo fascinante aquí es que esa tripulación, o sea, la sociedad, no está desconectada. Están muy activos. Por eso es desorientación activa. Están buscando soluciones, pero como dices, sin brújula. No hay una orientación compartida. Y eso agota mentalmente a la población de una manera increíble. Prepara el terreno perfecto para el malestar interno. De hecho, hay un dato estremecedor sobre esto. ¿Más todavía? Sí. Un 55% de la población ve probable que estalle una tercera guerra mundial en los próximos años. ¡Wow! O sea, más de la mitad de la gente asume que una guerra global es casi inminente. Imagínate el nivel de estrés estructural que eso genera en la sociedad. Sales a comprar el pan pensando que el mundo puede saltar por los aires. Claro. Y ese es el punto, ¿no? Porque esa tormenta global, ese estrés geopolítico del que hablas, no se queda solo en las noticias. Al final del día, esto choca de frente con la nevera de casa. Y aquí quiero que hablemos del espejismo macroeconómico, porque el informe plantea una paradoja tremenda, al menos en España. Sí, la desconexión total entre los grandes números y el bolsillo. Exacto. Piensa en esto. En el año 2025 la economía española creció casi un 3% y el paro, el desempleo, bajó del 10%. Son cifras súper positivas, de celebración casi. Pero luego lees el informe y un 55% de la población siente que el país es menos próspero. ¿Cómo se come esto? Pues se come bajando a la cruda realidad del día a día. Porque la macroeconomía va por un lado y la microeconomía de las familias va por otro. El informe revela que un 52%, más de la mitad de la gente, se siente financieramente insegura. Madre mía, la mitad del país. Sí. Y además dicen que no tienen ninguna capacidad de ahorro. O sea, viven al día, o están tirando de los ahorros que tenían, o directamente se están endeudando para llegar a fin de mes. Y ojo, que no se endeudan para irse a Cancún de vacaciones. ¿Qué va? Las presiones vienen de lo más básico, de lo ineludible. El 40% dice que su mayor ahogo económico es la alimentación, pagar la cesta de la compra. Claro, llenar la nevera es un lujo. Exacto. Luego, un 39% señala a la energía, pagar la luz, el gas, y un 37% está asfixiado por la vivienda, el alquiler o la hipoteca. Es que es la olla a presión familiar perfecta. Comida, luz y techo. Lo mínimo para vivir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque a mí me suena a que el sueño de la clase media se está desmoronando. Literal. Se está esfumando. Y los datos lo confirman sin rodeos. El 72% de la gente considera que llevar lo que antes llamábamos un estilo de vida de clase media ya está fuera del alcance de la mayoría. ¿Un 72%? Es demoledor. O sea, tener un trabajo normal, pagar tus facturas, ahorrar un poco y salir a cenar el fin de semana. Eso ahora es un lujo inalcanzable. Es un privilegio, sí. Y fíjate, esto tiene un impacto brutal en las nuevas generaciones. El estudio detecta un hallazgo clave y sinceramente súper preocupante sobre la generación Z, los más jóvenes. A ver. Resulta que son la única generación que ya cree, mayoritariamente, que progresar en la vida depende mucho más del patrimonio heredado, del dinero de tus padres, que del trabajo duro. Wow. Eso es... A ver, es el certificado de defunción de la meritocracia, directamente. Totalmente. Han visto romperse la cultura del esfuerzo. Ven que por mucho que estudien o trabajen, si no heredan un piso, no pueden independizarse. Es que es lógico si lo piensas. Si el trabajo ya no te garantiza progresar y encima el coste de vida te aprieta cada mes, la pregunta es cómo reaccionan las familias con sus carteras, ¿no? Nos convertimos en consumidores a la defensiva. Tal cual, un consumidor defensivo, porque además todo este ruido geopolítico del que hablábamos antes impacta en casa. El 76% cree que, por ejemplo, la guerra en Irán va a afectar negativamente a su economía doméstica. Estamos hiperconectados. Y claro, ante eso, supongo que la gente se repliega, cierra el grifo. Un repliegue absoluto. El 85% de los consumidores evita endeudarse a toda costa. Huyen de los créditos. Y el 75% ha recortado en todo lo que son gastos no esenciales. Ocio, ropa, viajes, todo eso se frena. Es la economía de trinchera. Sí, y además buscan refugio emocional en lo que compran. Un 84% busca marcas que le transmitan estabilidad y confianza. Quieren pisar sobre seguro.
Y fíjate en esto, un 75% prefiere consumir marcas nacionales. Ya, claro, como un refugio. El producto local te da esa sensación de control, de estar en casa cuando fuera de caos. Exactamente. Es pura psicología del consumo en tiempos de crisis. Pero, a ver, aquí veo un contraste súper interesante que saca el informe. Por un lado, tenemos a estas familias protegiéndose financieramente, gastando lo mínimo, pero por otro lado, la tecnología sigue avanzando a toda máquina y la inteligencia artificial irrumpe en todo esto. Ah, sí. La IA es el arma de doble filo de toda esta historia. Claro, porque el informe dice que un 32% de la gente ya usa herramientas de IA para comprar o contratar servicios y un 45% la usa para informarse. O sea, estamos ahorrando, pero a la vez estamos metiendo la inteligencia artificial en la cesta de la compra. Sí, la estamos integrando rápido. Pero cuidado, porque el experto aquí te dice, ojo, que esto no es para todos igual. El informe lanza una advertencia muy seria. La IA está creando una nueva brecha de desigualdad. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues que el uso no es democrático. Si miras el perfil del usuario típico que realmente exprime la IA para optimizar su vida o su dinero, suele ser un hombre joven y de clase media alta. Claro, los que ya tenían ventaja. Eso es. Si no tienes acceso, si no tienes el conocimiento o el tiempo, te quedas fuera. Es una herramienta que acelera a los que ya van rápido y deja más atrás a los que van asfixiados por la hipoteca. Madre mía, es que llueve sobre mojado ante toda esta presión económica que es casi insoportable y esta brecha tecnológica que se abre. La gran pregunta es, ¿quién está al timón del barco? ¿Dónde están las instituciones públicas en medio de esta tormenta? Pues según los ciudadanos, están en otro barco distinto. Y en aguas muy, muy lejanas. El veredicto de la calle es durísimo. Hablamos de una desafección política profunda. Un 65% de la gente siente que la democracia no le representa. 65%. Es casi 2/3 del país. Es una barbaridad. Y el motivo es un desajuste brutal entre lo que le importa a la gente y de lo que hablan los políticos. El estudio les preguntó qué temas están infravalorados en el debate público y cuáles sobrevalorados. A ver, ¿y qué dijeron? Pues la ciudadanía cree que la vivienda es el problema más infravalorado. O sea, el tema del que menos se ocupan las instituciones, siendo lo más urgente. Totalmente lógico con lo que veíamos antes del agua económico. Claro. Y en cambio, perciben que la polarización política, las peleas de partidos, es el tema más sobrevalorado. Sienten que los políticos están hablando de lo que no toca, de sus propias guerras ignorando la nevera vacía de la gente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque claro, cuando las instituciones fallan de esta manera tan estrepitosa, la gente no se une más, sino que se aísla. Se produce un repliegue. Es un sálvese quien pueda. Sí, la fractura social. Un 70% de los encuestados ve una sociedad cada vez más individualista. Claro, te encierras en tu burbuja. Eso es. Y lo peor es que se pierde la esperanza en lo colectivo. Un 62% ve casi imposible articular un proyecto de país que sea compartido por todos. Es muy triste, la verdad. ¿Y por dónde se rompe la sociedad? ¿Cuáles son esas fracturas que menciona el informe? Pues mira, el informe las desglosa de manera muy objetiva. La grieta principal, sin sorpresa, es política, lo señala un 49%. Pero luego, muy cerca, con un 29%, aparece la tensión entre la población inmigrante y la población autóctona. Claro, surgen los temas identitarios. El feminismo, el colectivo LGTBI, la inmigración. Son debates que dividen a España de una forma muy visible. Sí, y el informe aborda esto midiendo el pulso de la calle con total neutralidad, mostrando las dos realidades que conviven. Por un lado, constata que hay un sector importante de la sociedad, muy alineado con los votantes de Vox y con la derecha en general, que siente genuinamente que con estas políticas de identidad y minorías se ha ido demasiado lejos. Ya, sienten que los cambios han sido muy rápidos, supongo. Exacto. Pero por otro lado, tienes a otro sector, igualmente grande, que suelen ser simpatizantes de Sumar, del PSOE, la izquierda, que creen firmemente lo contrario. Piensan que aún queda muchísimo por hacer para proteger a estos colectivos. Nosotros, obviamente, no estamos aquí para dar la razón a unos o a otros. Vemos el mapa de cómo está el país. Eso es. Y el mapa dice que esta división genera una ambivalencia enorme en la sociedad. Fíjate qué cruce de datos más curioso.
Por una parte, un 72% de la gente, una gran mayoría, cree que se habla demasiado de la identidad y muy poco de economía y problemas materiales. Claro, volvemos a la nevera y la vivienda. Sí, pero al mismo tiempo, un 68% reconoce abiertamente que el clima social hacia las minorías se ha vuelto más hostil. O sea, estamos hartos de que el debate político solo gire en torno a eso y no a la economía, pero a la vez somos conscientes de que la tensión y la hostilidad en la calle están creciendo de verdad. Exactamente. Es una tensión real alimentada por ese vacío institucional del que hablábamos. Madre mía, es que es un rompecabezas complejísimo. A ver, vamos a intentar unir las piezas antes de terminar, porque todo esto nos deja una imagen muy potente. Sí, adelante. Hemos visto que las instituciones tradicionales, el estado del bienestar, están operando como si tuvieran rapas del siglo XX, pero para resolver problemas de un siglo XXI que va a 1000 por hora. Y la gente lo nota. Vaya si lo nota. Vemos jóvenes que ya no creen en la meritocracia, que confían más en las herencias de sus padres que en su propio trabajo. Vemos familias asfixiadas, replegándose, contando cada euro, mientras que una élite adopta la inteligencia artificial de forma individualista para seguir sacando ventaja. Es un caldo de cultivo complicado, sí. Y entonces la reflexión final que me viene a la mente, y creo que es algo para que toda nuestra audiencia le dé una vuelta, si el Estado falla, si el trabajo ya no garantiza un futuro, ¿quién o qué va a proporcionar esa orientación que todos buscamos desesperadamente? Es la gran incógnita. ¿Será que vamos a terminar dejando nuestro rumbo en manos de algoritmos privados de empresas tecnológicas? ¿O será la riqueza familiar, la herencia pura y dura, el único pilar que nos quede para sustituir lo que antes nos daba el estado del bienestar? Son preguntas que sinceramente dan vértigo, porque plantean un futuro donde el sálvese quien pueda ya no es una sensación, sino la única regla del juego. Dejan mucho en qué pensar. Desde luego que sí. Bueno, ha sido un análisis intenso pero necesario. Muchísimas gracias por desgranar todos estos datos tan complejos con tanta claridad. A ti, ha sido un verdadero placer charlar de todo esto. Y gracias por acompañarnos en este viaje por los datos a todos los que nos están escuchando. Nos despedimos hasta nuestro próximo análisis. Hasta pronto.